Buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el gusto y el agrado de estar en esta sesión con ustedes, hablando de un tema muy recurrente dentro de pues, la lamentable situación de un despido. Es el aviso de rescisión. ¿El trabajador tendrá derecho a que se le avise que va a ser suspendido o separado del servicio? Sí, sí tiene derechos. Vamos a verlo. Les preparé, perdón, un material. El aviso de despido. Esta es uno de los derechos que tiene el trabajador en el momento de ser separado de sus funciones. Miren, el 4 de enero de 1980 se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma de ley a la Ley Federal del Trabajo de ese momento. Siempre se ha dicho que fue netamente procesal, puesto que se modificaron diversos preceptos legales a partir del artículo 685 y sucesivos. Sin embargo, también se modificó la parte final del artículo 47 y se le adicionó el siguiente texto. El aviso de despido o de rescisión deberá hacerse del conocimiento del trabajador y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los 5 días siguientes a la fecha de rescisión deberá hacerlo del conocimiento de la junta. En ese momento teníamos juntas de la junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado del trabajador y solicitando la notificación de dicha terminación de la relación de trabajo. Hasta este momento, pues era lo único que teníamos del aviso de rescisión. Pero, ¿qué es el aviso de rescisión laboral? Es el documento que debe redactar el patrón o jefe de la empresa para informar los motivos por los que se finaliza el contrato laboral de un empleado. La falta de aviso al trabajador o a la junta, así decía la ley de 1980, o a la junta por sí solo bastará para considerar que el despido fue injustificado. Y por consiguiente, si tenemos un despido injustificado, pues entonces las indemnizaciones derivadas de este despido injustificado. Para el 30 de noviembre del año 2012 se publica también en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Federal del Trabajo que de nuevo solo tuvo el nombre, pues persistió en el esqueleto de la ley de 1970 y sobre ella se le hicieron parches y pegotes, dentro de los que resaltan la última parte del artículo 47 que pasó a establecer lo siguiente. El patrón que despida a un trabajador deberá darle por escrito el aviso en el que se refieran claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en las que se cometieron. ¿Qué tal? El artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajador o el patrón tienen el derecho a rescindir la relación de trabajo por una causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Fíjense bien que dice el trabajador o el patrón. Sin embargo, no existe obligación para el trabajador de darle un aviso por escrito al patrón. Esa es una obligación patronal. Ujú. Este aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicárselo por medio de los tribunales. Y tiene que ser el tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes. Esto no ha cambiado. Ahora con la ley del 1 de mayo del 2019 que reformó todas estas leyes de las que les he estado hablando, sigue exactamente igual, 5 días, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. La importancia del aviso de rescisión. Este escrito protege los derechos de los trabajadores de la patronal y esta tiene la obligación de otorgar al colaborador el pago de sus salarios pendientes, sus indemnizaciones y otras prestaciones, porque el trabajador que es separado de manera justificada, por eso se le da un aviso de rescisión, en muchas ocasiones no tiene derecho más que a lo que la empresa le quiera dar. Ese es otro tema. La estructura del aviso de rescisión laboral. Estos son los elementos que debe tener el aviso de rescisión cuando está bien redactado. Pero antes vamos a hablar acerca de la prescripción. ¿Qué será la prescripción?
Para ejercer acciones derivadas del despido, este término, este tiempo que tenemos para poder llevar nuestro asunto a las autoridades, empezará a correr hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de este aviso personal o por conducto de los tribunales por sí solo determinará una separación no justificada. El trabajador puede reclamar un despido injustificado, sí, y en consecuencia la nulidad del despido. Esto es algo importante a tener en cuenta. En esta reforma de 1980, 32 años después, normalmente lo que no funciona, pues valdría la pena cambiarlo, ¿verdad? Pero a veces se cambia lo que funciona. Entonces, si confrontamos el artículo 47 de la ley de 1980 con el artículo 47 de la ley del 2012, podemos identificar que se agregaron estos requisitos, que la conducta o conductas que se tengan que describir en el aviso sean incluidas, la fecha o fechas en las que se cometieron, la prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido y cuándo comenzarán a correr. Y si el aviso al trabajador y al patrón de que si no se le notifica de manera personal al trabajador por conducto del tribunal, se puede incurrir en una nulidad del despido. Sin notificarle, en los términos que nos impusieron desde la ley de 1970, genera complicaciones al patrón. Con esta reforma, la del 2012, resultó material y jurídicamente imposible rescindir correctamente a un trabajador y aun cuando hubiera incurrido en una o varias causales para que justificadamente tuviera esta sanción. Y el equilibrio entre los factores de la producción de la que nos habla la Ley Federal del Trabajo se perdió. Pareciera que atenuar el daño no estaba dentro de las prioridades de los legisladores y de manera simultánea también se reforma el artículo 48 de la ley, delimitando los salarios dejados, este es de la ley del 2012, delimitando los salarios dejados a percibir a un año, porque antes de la ley del 2012 no existía el término de un año solo de salarios caídos. Delimitando los salarios dejados de percibir a un año al 100% y posteriormente solo se cubrirían los intereses equivalentes al 2% adicional por cada mes que tarde el patrón en cumplimentar el pago, tomando como referencia el equivalente a 15 meses de salario. Eso es lo que se reformó en la ley de 1900, no, del 2012, perdón. Solo debemos señalar que cuando algo no funciona y no funciona bien ni para el trabajador ni para la empresa, pues debe ser modificado. Y cuando algo sí funciona, por favor, esperaríamos que lo dejaran. Sin embargo, bueno, en la ley federal reformada del 1 de mayo del 2019, el artículo 47 quedó de la siguiente manera. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo a través del tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad, fíjense muy importante, la autoridad se lo notifique de manera personal. Entonces, algo súper, súper importante es que cuando nosotros recibimos un aviso de rescisión, hay que aceptarlo, hay que tomarlo, hay que ver qué cosa es lo que dice y revisar si tiene todos los elementos, porque si no, pues también podría ser nulo, ¿verdad? Estos son el encabezado que debe incluir el nombre y la dirección de la empresa, del empleado y la fecha en la que se emite. Muy importante, la fecha en la que se emite este documento. El escrito debe llevar un saludo de cortesía, aunque bueno, no terminemos en buenos términos, pues una cortesía. Un saludo de cortesía dirigido al empleado que va a renunciar o será despedido. 3, agregar una declaración en la que se le avisa al empleado el por qué ha sido despedido, a partir de cuándo. Explicar los motivos principales por los que se le da la anulación del contrato laboral. Recuerden que el contrato no tiene que ser escrito, también puede ser verbal o por la simple prestación.
y aún así se tiene que entregar el aviso de rescisión. Con un mensaje claro y directo. Incluir la cantidad económica que se le dará al empleado como liquidación y la fecha en la que se le hará el pago. Agregar alguna instrucción adicional, como por ejemplo las herramientas de trabajo, los automóviles o camionetas que se le dan al trabajador para desempeñar el servicio. Añadir una despedida con un tono respetuoso y formal y dejar un espacio para la firma del empleado. ¿Qué pasa si no está firmado por el empleado? Pues no tiene ningún valor jurídico. Esto es algo importante, ¿sí? Y también deben agregar los anexos, como por ejemplo las actas administrativas o las actas de incidencia, que, bueno, lamentablemente dieron origen a despido. El empleado debe crear este documento con una anticipación mínima de 30 días. Cuando lo quiere elaborar. Es decir, cuando quiere rescindir, el trabajador quiera rescindir por sí mismo la relación de trabajo, ¿sale? No es obligación hacerlo. La ley no le impone esa obligación al trabajador. Sin embargo, cuando un trabajador quiere hacerlo, tiene 30 días para entregarlo. Y la empresa tiene la obligación de pagarle al trabajador las prestaciones y salarios pendientes. Hay empleados que reciben una liquidación extra, un dinero más, y va a depender siempre de la causa del despido, de los años que tenga el trabajador en la empresa y de la voluntad del empresario. El aviso de rescisión es súper importante para trabajadores y para las empresas. Es la manera correcta de separar a un trabajador del servicio activo, de sus funciones, de su trabajo subordinado. Eh, la verdad es que es una herramienta esencial para todas las empresas mexicanas. Yo quiero, como siempre, terminar este video diciéndoles, comentándoles que un trabajador informado siempre tomará mejores decisiones. Por favor, si tienen dudas y preguntas por favor, mándenme un correo a expedientecentrodigitalaboral@gmail.com y bueno, yo trataré de ahí de darles respuesta y si necesitan algo, por favor, háganmelo saber. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta noche y por su atención. Muchas gracias. Buenas noches.